Bienvenidos a este episodio que será viral. El Papa León XIV advirtió que la inteligencia artificial debe ser desarmada. En su encíclica, su primer gran documento, por cierto, titulado Humanidad Magnífica, dijo que la IA es el principal desafío de la actualidad. ¿Qué alcances puede tener un llamado como este? Es una de las preguntas que haremos a nuestros entrevistados. Hoy saludo en Será Viral con mucho gusto al padre Pablo Arce, abogado y filósofo, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Bienvenido, padre. Mucho gusto, Juan, a tus órdenes. Gracias. También doy la bienvenida a Ramiro Escoto, periodista, vaticanista con amplia experiencia en temas papales. Ramiro, bienvenido. Juan, muchas gracias, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, mi buen Ramiro. Gusto saludarte. Gracias a ambos. Pues vamos a entrarle al tema. Vaya polémica que se generó una vez que conocimos este documento del Papa León XIV. No es la primera vez, casi siempre que se publica una encíclica, esto empieza a generar debate. Padre, bajemos de una vez y hablemos también en términos mundialistas, porque ya estamos bajemos el balón y cuéntenos, ¿por qué de momento puede rasparle tanto a la gente que el pontífice diga, a ver, vamos a empezar a regular la inteligencia artificial antes de que nos gobierne a nosotros, padre? Sí, lo que está planteando el Papa es muy interesante y el modo como lo está haciendo. El Papa está pues moviendo al mundo entero, no solo a los católicos, decir, a ver, tenemos algo maravilloso que son las nuevas tecnologías, es un cambio de época. Pues él, no olvidemos que es León XIV y su predecesor, León XIII, justamente en 1891, es decir, hace 135 años, en estas fechas, pues publicó una encíclica muy interesante que se llamó Rerum Novarum. Las encíclicas suelen tener el título en latín, esta ya no se publica en latín, en todos los idiomas, pero de las cosas nuevas, ¿no? De los asuntos nuevos. ¿Por qué? Porque en aquel momento, pues finales del siglo XIX, era la revolución industrial y entonces había muchos problemas por delante que saber afrontar, como es pues el trabajo, la masificación. Entonces el Papa, y ahí constituye lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, los principios fundamentales. Entonces el Papa dice, ahora estamos en otro cambio de época, maravilloso. Cuando dice, claro, el título que se ha puesto es hay que desarmar la IA. No, no, el Papa está diciendo, entendamos lo que es la IA, la maravilla que es y los retos que tiene. Y eso es lo que podemos explicarle hoy a la gente. Y ahorita explicamos por qué la Iglesia puede meterse en esos temas. Ramiro sabe mucho de comunicación y yo creo que es muy interesante, Ramiro, cómo se presentó la encíclica. Desde el punto de vista de comunicación ha sido una genialidad, una modernidad que no habíamos visto. ¿Puedes hablar algo de eso, Ramiro? De principio habría que decirlo, coincido con lo que dice el padre Pablo. Hay que entender que el Papa Francisco, su inmediato antecesor, ya había hablado sobre el tema de la inteligencia artificial. Se habían gestionado incluso con algunos dicasterios llevar a cabo una afrenta con esto que ya comenzaba a encender focos rojos en el tema del cambio tecnológico. La gran diferencia entre el Papa León XIII y el Papa León XIV abre también un debate en el tema de comunicación. Si bien es cierto, esta encíclica del Papa León XIII no tuvo en esa ocasión una especie de consistorio, de juntas, de platicar sobre el tema de la revolución industrial con algunos de los países que estaban trabajando en este asunto histórico, el Papa León sí lo hizo. Incluso en el tema de comunicación puedo decir que es el único papa en la historia que presenta él mismo su encíclica, como ocurrió a Siempre la principios de esta presentaban otros, década. ¿no? Él presenta, y él va, se presenta personalmente a hablar del asunto y tiene unos invitados de lujo. Puedes hablar, por ejemplo, de Christopher. Y Christopher Loja, que además es cofundador de una de las inteligencias artificiales que en estos momentos está revolucionando. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esta encíclica pone en aprietos al Pentágono por hablar tan solamente de un ente que en el tema de guerra es el epicentro de lo dicho por el Papa, simple y sencillamente porque el Papa tiene a un aliado que es un generador de inteligencia artificial histórico por donde lo queramos ver, pero también un papa que desde que salió en el balcón central de la Basílica de San Pedro lo había advertido. Él es el papa del presente, no del futuro, y el presente se llama inteligencia artificial.
Y desde ahí es que aterriza este documento y es que nos pone en la agenda el tema. Padre, ¿cuáles son los riesgos desde su punto de vista que considera el pontífice como para decir, tenemos que poner la lupa sobre la IA? Mira, yo creo que hablando en términos de comunicación y la gente nos puede entender, el Papa pone dos imágenes muy notables que son las que marcan, digamos, todo el documento. Por un lado, la Torre de Babel y por otro, la reconstrucción de Jerusalén en el siglo V antes de Cristo. La Torre de Babel es muy interesante porque pues hace referencia a un pasaje que se narra en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, del capítulo 11, en donde pues los descendientes de Noé acaba de pasar el diluvio, empieza a crecer la población y estos pues porque todos hablan la misma lengua y quieren pues permanecer y ser y olvidarse de Dios. Y entonces deciden construir una torre lo más que llegue hasta el cielo, llenos de soberbia, empiezan a construirla y Dios se asoma y ve pues esos hombres que quieren llegar por sus propias fuerzas y les manda un pequeño castigo notable que hace que todos hablen lenguas distintas, de manera tal que ya no hay manera de ponerse de acuerdo, no hay manera de construir, se empiezan a pelear y se dispersan por el mundo entero. Eso es una imagen muy bonita de lo que está pasando ahora. Todos hablamos lenguas muy distintas, hay gente que no quiere saber nada de Dios. El gran tema de hoy es pues la tentación del demonio en nuestros primeros padres, Adán y Eva en forma de serpiente. Coman de ese fruto, no le hagan caso a Dios. Coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque van a ser como dioses. Hoy mucha gente quiere ser como Dios, no quiere saber nada de Dios, no creo en Dios, yo soy todopoderoso. Esa es la primera imagen. La segunda es, pues Jerusalén fue destruida en el siglo VI antes de Cristo, se tienen que ir a Babilonia y después de pasarse ahí ciento y pico de años, regresan a Jerusalén y hay una persona que se llama Nehemías, pues que Dios le encarga, tú reconstruye Jerusalén, pon de acuerdo, pero llama a todos los expertos, a las familias que se pongan de acuerdo y entre ellos se ponen de acuerdo, le piden ayuda a Dios. Dios les ayuda y en un tiempo récord de 52 días reconstruyen la ciudad. Es lo que el Papa quiere hacer, por eso está llamando a todos los sectores, a todos los que trabajan con inteligencia artificial. Hay tres temas fundamentales que maneja el Papa, ahorita los hablamos, la robótica, la digitalización y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces dice, vamos a ponernos de acuerdo, porque si dejamos a Dios fuera, esto va a ser el caos. Por supuesto es una maravilla, pero puede causar dolor, pérdida de la dignidad de la persona, por eso es la magnífica humanidad, tiene que cuidarse al Claro. futuro, ¿no? Y entonces vamos a unirnos, y entonces da unas líneas maestras que son espectaculares. No, Bien. no es que haya que desarmarla, no, ¿cómo usamos esto? Con criterios humanos, criterios éticos, criterios sobrenaturales, espirituales, y podemos ser maravillas en la humanidad, pero si nos vamos por la Torre de Babel, va a ser el caos. Y Bien. ya estamos viendo el caos. Ya lo estamos viendo en algunos escenarios, padre, y ahorita hablaremos de estos tres puntos a los que hacía referencia la robótica, la digitalización y demás. Por lo pronto, Ramiro Escoto, a ver, para entender un poco más por qué es tan potente una encíclica, por qué este mensaje tendrá que ir bajando, ¿cómo funciona? Es un documento que se publica y que después tendrá que ser replicado por los obispos, en términos como administrativos, por así decirlo. ¿Cómo se maneja este documento después, Ramiro? Más bien, aquí, a diferencia del antes, este documento comenzó ya a circular. Nada más hay que recordar que la semana pasada, es decir, 6, 7 días antes de la presentación que fue justamente este lunes, el Papa ya la había firmado. Es decir, ya se había conformado todo este andamiaje de comunicación en el cual obispos, cardenales, dicasterios, toda la parte de iglesia, pero además gobierno, ya la tenían en sus manos. Es decir, este no era un documento en calidad de embargo, era un documento ya consabido y del cual comenzó a generar ruido. La noticia es que el Papa la da a conocer con invitados que forman parte justamente de este mundo, la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que quiere el Papa? Adicionando un poco lo que decía el padre, algo muy simple. Y esto lo reduce en una sola frase que el Papa da en este mensaje.
y dice tal cual: no hay que permitir que la humanidad se reduzca a meros datos. Lo que hoy está estableciendo la inteligencia artificial a través de monopolios empresariales es concentrar la información del mundo, hacerla propia y generar un poder que está por encima de la propia humanidad. El Papa lo que está buscando a través de esta comunicación terránea es generar el tema de siempre tener en cuenta que el humano debe estar por encima de las tecnologías. Y hoy en día el Papa se está enfrentando con una cruda realidad: las guerras, los pronósticos, la manipulación de imágenes y algo que además es muy, pero muy fuerte: adorar a la inteligencia artificial lejos de la religión que libremente se profesa. Creo que este es un tema en el cual la sinodalidad preparada por su antecesor, el Papa Francisco, está generando un cambio de actitud y ver una encíclica no solamente desde el punto de vista católico, sino en un aporte para que la humanidad entienda los riesgos, los alcances, pero también las oportunidades que tiene la inteligencia artificial llevada en términos de acomodamientos y ponerse de acuerdo. ¿Es muy difícil? No lo creo. ¿Es un reto? Sí lo es. Y termino mi comentario nada más advirtiendo un tema. En la historia, ninguna encíclica había tenido un comportamiento como este, por lo cual, hasta este momento, ninguna nación, ningún jefe de Estado ha protestado o ha expresado algún tema con relación al pensamiento espiritual y del mutuo propio del Papa. Esto es muy importante porque entonces quiere decir que los que se encargan de las tecnologías gubernamentales están analizando esto como un inicio, no de vetar, de regular con reglas humanas, algo que puede estar por encima en poco tiempo. Y es que dejar las decisiones efectivamente humanas a un algoritmo, decisiones, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de justicia, por ejemplo, padre, en la moral, ¿no? O sea, de ahí entiendo surge esta preocupación desde el Vaticano. Sí, fíjate que es una bomba que suelta el Papa, maravillosa. Alguien se puede plantear, hay gente que no cree en Dios o que no son católicos, etcétera, ¿no? Y dice, ¿por qué se mete la iglesia en estos temas? Justamente porque la iglesia, pues, primero tiene una fuerza moral muy, muy grande, el catolicismo, pero no se apoya nada más en eso, sino que venimos de Dios, somos criaturas, hay un creador que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Al hombre le ha puesto un instructivo de funcionamiento para que sea feliz, para que conviva con los demás, para que nos ayudemos unos a otros, para que no nos andemos peleando, para que no andes mintiendo, robando, haciendo lo que vemos en el mundo, por desgracia, ¿no? Entonces la iglesia dice, esto es el querer de Dios. Dios nos hizo hijos suyos, comportémonos como tales, pongámonos de acuerdo. Hay una maravilla aquí, pero tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque estamos al borde de que efectivamente hay unos cuantos que ahora ya no son las autoridades, son los trusts empresariales los que van a manejar nuestros datos. Hoy mismo, pues van a querer controlarnos, van a querer hacer otra Babel, ¿no? Que todos estemos unidos y que ellos son los poderosos y el hombre lo van a denigrar, vamos a perder trabajos, porque pues, hay que buscar, va a haber otros trabajos maravillosos con motivo de la IA, pero por ejemplo la toma de decisiones, el tema de la guerra, ¿no? O sea, si hoy bombardeos, que ya es una barbaridad, ¿no? Están controlados por IA, que dice dónde es más eficaz, ya pasó, ¿no? En Gaza, por ejemplo, ¿no? Que parece que una inteligencia determinó, bueno, en Irán, perdón, aquella primera escuela que mató tantos niños, ¿no? Si eso lo tomó, esa decisión la tomó una inteligencia artificial, cuidado, ¿no? Porque al rato va a tomar las decisiones de que, pues, tantas personas no tienen que alimentarse, porque hay menos alimentos, va a haber carestía, muy probablemente, y luego tú te tienes que quedar en tu casa, y yo te voy a controlar, hay de ti si te mueves, te estoy checando dónde gastaste, dónde fuiste, y hablaste esto, te estoy grabando todo. Eso es un tema delicadísimo, ¿no? Por tanto, yo animo a todos los que nos escuchan, lean la carta encíclica. Es un tema precioso, se puede bajar en internet, busquen encíclica de León XIV, léanla con calma. Hoy que la gente está entretenida en tantas tonterías, en tantas cosas tan superfluas,
pónganse a leer algo serio, piénsenlo, porque puede ser que una persona que no sabe nada de inteligencia artificial, pero tiene coco intelecto, se le ocurra algo maravilloso que podrá poner a disposición de todo el mundo. Oye, esto nos puede evitar esto, y esto se puede solucionar. Y va a haber soluciones maravillosas en educación, en salud, etcétera. Y si, eso hay que aprovecharlo. Claro. Y ojalá eso nos una más como humanidad, que no nos estemos peleando. En el fondo es la doctrina social de la iglesia, el bien común, el valor de la familia, el valor del trabajo, ¿no? Y el Papa también, podemos hablar al rato, habla de que tenemos que tener un itinerario espiritual, o sea, no es una cosa meramente tecnológica, ¿no? O sea, o metemos a Dios en esta ecuación o va a salir fallida. Total, pero que la lean, padre, no vaya a ser que la pongan en el chat GPT de IA, que les haga un resumen, ¿no? Porque entonces ya no tiene sentido hablando de la inteligencia artificial. Pero, a ver, Ramiro Escoto, tú que estás en contacto constante con el Vaticano, con la Iglesia Católica, ¿qué tanto utilizan en el clero la inteligencia artificial? ¿Se usa en algún sentido? No sé si en tareas de difusión, qué sé yo. Sí, por supuesto que sí. En estudios históricos también se sabe que la Biblioteca Vaticana, se sabe que los archivos secretos vaticanos utilizan la inteligencia artificial para checar ciertos datos históricos, fechas, documentos que fueron advertidos por personas que tuvieron contacto en ciertas épocas y que pusieron en esta gran nube ciertos datos. Claro que se utiliza. La Iglesia Católica no es un ente que critique o que esté generando controversia. No, la inteligencia artificial, el Papa León, el propio cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, quien estuvo en esta reunión el pasado lunes, advirtieron con toda responsabilidad que la inteligencia artificial es la función que ahora no está más que apoyando al tema del conocimiento global, pero sí advierte en el tema laboral que puede estar consumiendo puestos de trabajo debido justamente a esta cantidad de datos, historia y, por supuesto, elementos algorítmicos que sustituyen, por ejemplo, diseñadores gráficos, que están sustituyendo personalidades en el tema de los sacerdotes. Hoy conocemos tan solamente en México al menos 3 prelados que estaban acostumbrados a hacer podcast y generar, entre otras cosas, temas falsos, es decir, utilizando su voz, su imagen, con temas de doctrina. Incluso hay quienes dijeron que ya había servicios de confesión económicamente hablando con voces y prelados que no son reales. Es decir, estas advertencias que algunos pueden estar utilizando de una manera apócrifa, están haciendo que incluso hacia el final del camino se dude con relación a algo que en la verdad puede construir mucho. Y la Iglesia Católica no solamente advierte una herramienta de construcción, sino también de destrucción misma, de lo que decía el padre, creer en algo. Y bueno, la inteligencia artificial sí está advirtiendo hoy ser capaz de poder comunicarse a través del pensamiento católico con una construcción llevada seriamente a quienes la necesitan desde una aplicación con o sin línea. Pero sí, estamos estableciendo que el ChatGPT, el Gemini o cualquier tipo de inteligencia artificial que se pueda utilizar desde el teléfono celular, lo usan en la Iglesia Católica y específicamente en la Santa Sede. Bueno, a mí me tocó el otro día, en un funeral, de momento Alexa reza el rosario, ¿no? Y ya nadie, no había alguien físicamente que rezara, se lo pidieron a la bocina y todos seguíamos a la bocina y entiendo, pues es parte de la manera en que se van sumando. Pero, padre, a ver, en la encíclica también abordan el impacto en la salud mental de la juventud derivado de las herramientas de inteligencia artificial. Es uno de los puntos que no solo le preocupa al pontífice, yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Sí, fíjate que en esa línea de lo que el Papa explica, es decir, la inteligencia artificial no le está haciendo el feo, ¿no? La palabra desarmarla, hay que armarla desde el punto de vista de la magnífica humanidad, ahí el título, ¿no?
de la encíclica, la humanidad es magnífica, el hombre es el tesoro de la creación, porque somos hijos de Dios, hechos a su imagen y a su semejanza. Y lo que está diciendo el Papa, dice, las inteligencias artificiales no viven una experiencia, son frases de él, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significa el amor, el trabajo, la amistad, la responsabilidad. Eso es una herramienta. Estrictamente hasta el término inteligencia artificial es peligroso, ¿no? Porque no es inteligencia. La inteligencia humana es una cosa maravillosa y no es clonable, ¿no? Es una herramienta magnífica, pero hay que tener cuidado, ¿no? Puede ser que, pues, a base de cantidad de datos, pues, mucha gente está viendo, por ejemplo, videos en YouTube o otras plataformas, y son fake news automáticamente. Salen personas, incluso sale el Papa León XIV, diciendo tonterías, ¿no? Ojo, no se dejen engañar. Hoy la gente está metidísima en su celularito, la gente está muy sola, muy egoísta y no se da cuenta del mundo, lo que está pasando, ¿no? De hecho, el gran tema es que pues mucha gente pues está diciendo, bueno, pues ahí está la inteligencia, a ver cómo nos va. No, 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 tú tienes que entender más o menos qué está pasando, cómo vas a defenderte, qué datos tienes que cuidar muchísimo, no caer en cualquier videíto, porque no porque esté en una plataforma es verdad. Justamente el Papa habla hoy, está en riesgo la verdad, ¿no? Porque no olvidemos que el demonio es el padre de la mentira. Hoy estamos llenos de mentiras. Le encanta la mentira porque eso genera confusión, genera pleitos. Es diabolos el que divide. Está dividiendo familias, está dividiendo sociedades. Ese es el tema de la libertad también, ¿no? Porque estamos pidiendo libertad. Entonces, eso hay que estar muy atentos. El Papa lo único que hace es animarnos a decir, vamos a buscar que esta inteligencia artificial pues tenga lo más posible, nunca tendrá todo, lo que es pues una doctrina cierta sobre la naturaleza del hombre, su dignidad, el valor de la verdad, de la libertad, del trabajo, de la familia, ¿no? Eso es la maravilla que nos está planteando el Papa y es un reto para todos, no solamente para expertos. Todos somos ya expertos en algo de tecnología. Claro. Yo voy muchas veces a San Cristóbal de las Casas con indios que están todos con su celular, ¿no? Y hablando en Tzotzil o en Setzal. Me llaman la atención y doy gracias a Dios que tengan esa oportunidad, ¿no? Claro. Ahora hay que cuidar, y no digamos el tema de los chiquillos, ¿no? El tema de los celulares. Ojo, papás, no den el celular al niño a cierta edad, pónganle más estrictos. Familias que están comiendo, viendo su cacharrito, no hablan en las oficinas, vas por la calle, todo, el policía que debería estar vigilando está con su celular. Ojo, nos estamos deshumanizando. Gracias. Ramiro Escoto. Sí, perdón, aunando un poco a este tema, el Papa también hace una reflexión muy importante en la presentación y hace una gran pregunta. ¿Y tú qué tanto estás involucrado en la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque hoy muchos están haciendo desde un diseño, desde una tarea, desde incluso abogados están haciendo machotes a través de la inteligencia artificial y consideran que con un clic ahorran tiempo y ganan dinero. Esa es la parte en la que el Papa también nos lleva a hacernos la gran pregunta: ¿qué tanto creemos en la inteligencia artificial? Porque de repente hacemos un anuncio gráfico y tiene faltas de ortografía, tiene imágenes que nunca le pedimos, que no tiene nada que ver, y hasta nos molestamos con la inteligencia artificial. También el Papa dice, ¿y cómo le hablamos a la inteligencia artificial? Le hablamos de usted, le pedimos el favor y considerar que la inteligencia artificial está hecha por el hombre al servicio del hombre. Y el asunto es que en nuestra cabeza empieza a tratarse de construir ese ser perfecto que creemos nos va a llevar a la perfección, olvidándonos de temas morales y éticos. Y esa es la parte también que la magnífica humanidad está planteando en este tema. Es simple y sencillo, Juan, padre, es enterarnos a través de esta encíclica que está escrita para todos el sentido estricto de nuestra posición frente a la tecnología. Es una herramienta, pero no es el que decide o no debe decidir sobre lo que nosotros estamos planteando.
Y es que si nos regresamos un poco, por ejemplo, padre, desde que Isaac Asimov creó las leyes de la robótica, era una base muy similar, que las máquinas y demás, los robots, nunca se vuelquen en contra de la humanidad. Es un poco lo que estamos escuchando en esta encíclica. Sí, por ahí va, ¿no? Es decir, en el fondo el Papa nos está animando, yo creo que es muy positivo el planteamiento, es decir, aquí tenemos algo maravilloso, efectivamente estamos en un cambio de época, ahora cada persona es responsable de cómo manejar esa herramienta, ¿no? O sea, hay herramientas maravillosas como la energía nuclear, pero la puede usar para generar, pues, energía eléctrica o para una bomba atómica, ¿no? Es el tema de fondo, ¿no? La inteligencia artificial puede ser más grave que una bomba atómica porque puede hacer que cantidad de personas pierdan el sentido de su vida, de que aquí está en el mundo. El Papa nos une, es decir, en Cristo, ahí está la solución, ¿no? Y por eso habla el Papa al final de la encíclica, muy bonito, aterriza diciendo, les propongo un itinerario espiritual arduo, exigente. O sea, llénense del Espíritu, llénense de Dios. Y entre otras cosas, el Papa plantea algo que me llamó mucho la atención. Dice, necesitamos una espiritualidad eucarística, ¿no? Dice, deseo entregarles un itinerario de vida cristiana sobrio y exigente, con el cual vivir este cambio de época lo podamos hacer a la luz del Evangelio. No olvidemos que nuestro Señor nos trajo la buena noticia para vivir bien, para llevarnos bien, para tener paz, para tener alegría, es lo que quiere, ¿no? Y dice, todos necesitamos formarnos, dice el Papa, para vivir en el mundo digital de manera humana, como parte integrante de la educación en la fe, ¿no? La espiritualidad que necesitamos es una espiritual eucarística, es el encuentro personal con Dios nuestro Señor, especialmente en la Eucaristía, eso es más para los católicos, ¿sí? Acudir a la misa, hacer visitas al Santísimo, ahí está la solución a tantas cosas. Mucha gente que nos escucha, pues todos tenemos problemáticas muy diversas, algunas muy serias, muy graves, problemas de salud, económicos, de violencia en sus ambientes. Hay que acudir a Dios, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Como, pues, muchos lugares en donde mandaron a Dios, lo cerraron en un closet o lo mandaron a volar, ¿no? Ujú. Hoy son territorios tremendamente conflictivos. No pues menciono países, pero hay países que de alguna manera ponen al diablo ahí a que como patrón. Esos países se fueron a pique y es un desastre. Dos en América Latina, no los menciono ahora. Hay muchas ciudades y pueblos que por algún motivo ya se olvidaron de Dios y Claro. de alguna manera tienen sus dioses. Puede ser la misma IA o puede ser su celular o puede ser eso. Esos son sus dioses, son los nuevos dioses y dejan a Dios fuera. Y efectivamente, pues empieza el mal, porque el Claro. demonio existe. Jesucristo habla repetidamente del diablo, sí existe, ¿no? No se dejen engañar, ¿no? Al diablo le interesa también la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Pero Dios la va a usar. Y de hecho, pues Ramiro sabe que yo trabajo en cosas también de inteligencia artificial para la evangelización y se pueden hacer maravillas. No está mal eso que dices, oye, no tengo más que un audio del rosario, no pasa nada, úsalo. Alexia Teresa ayuda, si te ayuda a hacer oración, por supuesto, un audio, un audiolibro, úsalo, ¿no? Claro. Pero no te olvides de Dios. Hay gente que porque se ha alejado de Dios le está yendo muy mal, ¿no? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, ¿no? Bien, padre, muchas gracias. Bueno, pues nos estamos acercando al final de esta plática. Me viene a la mente, por ejemplo, los casos que ha habido de gente que toma terapia o tomaba terapia con IA y muchos terminaron incluso suicidándose y apenas están abriendo estos procesos judiciales porque evidentemente estamos en pañales, ni siquiera hay una regulación al respecto. En fin, pues Ramiro Escoto, ¿con qué te quedas? ¿Alguna reflexión para cerrar, por favor? Pues me sorprende cada vez más y es que aquí no caben las comparaciones de qué papa fue mejor, extraño a tal papa porque tenía este carisma, no. El Papa León XIV llegó como agustino, llegó como nacido en los Estados Unidos y naturalizado por cariño en Perú. Es alguien que conoce muy bien el tema tecnológico, él utiliza el celular por las noches, lo podrán ver en la editorial que tenemos en Uno TV cada viernes, lo transmitimos la semana pasada, pero hay algo con lo que me quedo, que es desde el pasado lunes que el Papa presentó esta encíclica, la
la visita de líderes, incluso recientemente el propio presidente de España, que estuvo con él en los Palacios Apostólicos, no tuvo más remedio que contestar a la gran pregunta que está haciendo el Papa. ¿Y cómo vamos con la inteligencia artificial? Es decir, que cada mandatario, cada líder político que quiera ver al Papa tendrá que ir con él con la respuesta de este granito que tendrá que aportar como líder de una nación. No es obligatorio, pero moralmente sí debe de contestar la gran pregunta de una encíclica que llegó para quedarse y que seguramente no solamente estará ya en un plano regulatorio, sino también para que este cambio al que nos estamos enfrentando sea precisamente para que la humanidad dependa de sí misma y no de algoritmos. Gracias, Ramiro. Padre, ¿alguna idea para cerrar, por favor? Y mira, yo creo que sería muy interesante quienes nos ven y nos escuchan, primero que se animen a leerla, ¿no? Es un documento que es muy leíble, muy bonito y muy sugestivo. Segundo, yo recomendaría en las familias, en las corporaciones, en las empresas, en los negocios de mayor o menor tamaño, que se planteen, ¿no? Que se reúnan las familias. A ver, tenemos estas herramientas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, los grandes poderosos de las empresas, los mismos que están generando inteligencia artificial, se van a replantear muchas cosas, ¿no? Por algo invitó a este Christopher Olah de Anthropic, y él pues se está replanteando también cómo hacer una inteligencia. Pero bueno, cosa en familia, a ver, ¿cómo manejamos toda esta nueva época? Igual en familia se ponen de acuerdo, a ver, vamos a dejar los celulares al momento de comer. Vamos a dejar de ver videitos sonsos e inútiles que nos están vaciando el espíritu. ¿Cómo mejoramos nuestra relación con Dios? ¿Cómo buscamos ayudar a nuestros prójimos? El Papa habla mucho de esto, ¿no? O sea, si realmente tenemos dignidad humana y todos son nuestros hermanos, pues nada de guerras, nada de pleitos, nada de chismes, no solo a nivel mundial, ¿no? De las guerras actuales o las que vendrán, quizá pues las veremos, pero en familia, en despachos, en empresas, en industrias, en la misma calle, nuestras actitudes. Creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? Es decir, si somos inteligentes, Claro. ¿no? Más que la inteligencia artificial, que no es inteligencia humana, sino es herramienta muy rápida que hace muchas cosas, creo que podemos entre todos plantearnos cambiar. Primero, la familia, importantísimo. Luego el ambiente de trabajo. Luego la familia empleada, ¿no? Y esto es maravilloso, ¿no? Yo creo que podemos hacer mucho bien a muchísima gente. Muchas gracias, Padre. Pues a mí se me quedó grabada esta frase, el diablo también está en la inteligencia artificial. Ahí queda para la reflexión. Muchas gracias. Antes de irnos, brevemente, a ver, vamos a hacer esta dinámica, a ver si no se las pongo muy difícil. Padre, en una sola palabra, en una, por favor, ¿cómo definiría la encíclica, lo que hemos platicado, el reto que representa para la humanidad la inteligencia artificial? En una palabra, por favor. Sugerente, sugerente, sugerente. Sugerente. Muchas O sea, gracias. Ramiro sugiere Escoto, todo. en una palabra, ¿cómo lo definirías? Humanidad. Sugerente humanidad, sugerencia a la humanidad respecto a la inteligencia artificial. Por ahí podríamos encontrar Perfecto. el titular. Juanito, tú eres Totalmente. experto. Totalmente. Hiciste la frase exacta con dos palabras que sacamos del fondo del corazón, Ramiro y yo. Y que seguramente por ahí vamos a titular el programa. Les agradezco muchísimo a ambos. Llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Muchas gracias al padre Pablo Arce, abogado y filósofo, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Gracias, padre. Gracias, Juan. Gracias, Ramiro. Un placer estar con ustedes. Le envío un abrazo también. Gracias a Ramiro Escoto, periodista, vaticanista con amplia experiencia en temas papales, colaborador, claro, de Uno TV. Gracias, Ramiro. Un abrazo. Juan, gracias. Saludos al equipo. Que estén muy bien, pero sobre todo gracias también a ustedes que se quedaron hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué les parece? El Papa pidiendo pongan reglas para la inteligencia artificial antes de que la IA nos gobierne y todo se salga de control. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Ojalá puedan dejarnos un comentario, ojalá compartan este video para que llegue a más gente, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.